día es el cáncer de tiroides, estamos en vivo, así que ya pueden empezar a enviarnos todas sus consultas a las cuentas de la Junta Médica que van a aparecer en ese momento en su pantalla, y ya saben que nuestra línea médica también está abierta hasta las 11:30 de la mañana, el teléfono está perenne durante todo el programa. Pero también vamos a hablar de los azúcares. Vamos a ver cuál es mejor. ¿Cuántas cucharadas de azúcar le pones tú a tu café? Depende, desde 0 a 2. Ajá. Depende, pero lo que hay que ver es si realmente es mejor el azúcar rubia, que dicen que es más, menos químicos, o la blanca, o la panela, o la stevia. Vamos a verlo ahora con lo que va a decirnos Aura, para ver cuál es la mejor para poder endulzar nuestros alimentos. Claro, ¿no? Hoy en día que estamos, ¿no?, con este boom de comer todo mucho más sano, y que nos han dicho pues que el azúcar es prácticamente veneno, nos ha puesto muy de moda consumir, por ejemplo, stevia. Claro que sí. Lo que sí hay que chequear es que el azúcar es bueno porque justamente nos da energía, pero no los excesos. Eso es lo que tenemos que chequear ahora, a ver la cantidad exacta, porque hay cierta cantidad que uno requiere para poder funcionar y no funcionamos. A ver, usted, por ejemplo, en casa, ¿qué es lo que consume? Ahora se lo vamos a explicar después, más adelante, con una nota, como dice Leslie, de Aura, ¿no? Todas las propiedades, ¿no?, del azúcar y sus diversas presentaciones. Sí. También hablamos hoy del cáncer de tiroides. Vamos a hablar de un cáncer que no es tan frecuente como uno lo piensa. Tiene buen pronóstico también, es algo bueno, pero que va a aparecer pues en muchas personas por encima de los 40 años, y que hay que chequear pues cómo descubrirlo, ¿no? Hay muchas personas que están tranquilas cuando de repente aparece un bultito aquí en la parte anterior del cuello, o quizás siente una garraspera o algo que le está como que atorando. Piensa que es un ganglio que de repente se inflamó por una infección. Podría pensar lo mismo, para ver qué cosa está ocurriendo acá. Muy bien, y nuestros médicos ya están listos para contarnos todo sobre el cáncer de tiroides y sus diversos tipos. Así es, hoy día contamos con la presencia de la doctora Susana Tara Brito. Ella es endocrinóloga del Hospital Edgardo Rebagliati de Salud, jefa del Departamento de Especialidades Médicas, y con el doctor José Gutiérrez, cirujano oncólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas del Ministerio de Salud, director del Departamento de Cirugía, Cabeza y Cuello del INEM. Bienvenidos, doctores. Los doctores estuvieron el año pasado también en la Junta Médica hablando sobre este tema, y es un placer realmente volver a tenerlos nuevamente en el estudio, porque son grandes especialistas, ¿no?, con quienes vamos a poder conversar. Así que ustedes que están en casa, aprovechen en enviarnos todas sus consultas, ¿no?, para que los médicos puedan darles una guía y una orientación. Recuerden que este programa no sustituye una consulta médica. Así es, y que cada persona es un ente diferente, y que cada persona debe ser evaluada para poder determinar qué tiene exactamente y cuál es el mejor tratamiento que puede recibir. Muy bien. A ver, el cáncer de tiroides, ¿no?, a diferencia de repente de otros tipos de cáncer, tiene un buen pronóstico de curación. Usualmente responde muy bien al tratamiento y se puede curar con cirugía. Existen muchas razones por las que la glándula tiroides pudiera estar más grande de lo usual, y en la mayoría de los casos eso no significa siempre que sea cáncer. Claro que sí. Mira, la tiroides se va a ubicar en la parte anterior del cuello. Tiene forma de mariposa, ¿verdad? Una mariposa o un H con las partes bien gorditas externas, y que se va a encargar de producir ciertas hormonas. Estas hormonas lo que van a hacer es permitir el funcionamiento correcto de todas las células del cuerpo. Cuando produce mucha hormona, el cuerpo está como que acelerado. Cuando produce poca hormona, el cuerpo está como que muy lento. Entonces ahí tenemos los hipotiroideos, que son lentos, gorditos, con piel seca, estreñidos, poco apetito, aumento de peso. Y los hipertiroideos, pues, que están sumamente acelerados, bajan de peso, tienen mucho apetito, sudan bastante, la piel está fina, tienen las heces un poco más sueltas. Entonces esta glándula nos ayuda a regular el funcionamiento de todos los órganos realmente del organismo. Es realmente importante esa glándula. Totalmente importante. Normalmente no lo palpamos, es bien delgadita, pero a veces comienzan a aparecer ciertos bultitos en esta glándula. Estos bultitos que llamamos nódulos, que normalmente no son malos, mayormente, pero sí pues nos llama la atención, que hay que descartar si es un nódulo benigno, un nódulo maligno, y el tratamiento que debe seguir, porque todos estos tienen tratamiento, y la gran mayoría de pacientes con cáncer de tiroides tienen un buen pronóstico. Eso es lo bueno de este tipo de cáncer. Hay diversos tipos de cáncer de tiroides. Aquí vamos a ver, ¿no?, 4 de ellos, si no me equivoco, entre 4 o 5, algunos todavía más inusuales, ¿no?, que otros es más raro. Justamente el más malo de todos es el menos frecuente, por suerte. Así que
Vamos a descubrir ahora cómo hacer los diagnósticos, quiénes tienen que ir a chequearse y qué hay que hacer para que esto ya pues se termine y siga haciendo su vida normal. Muy bien, ¿nos vamos para la Junta? Vamos para la Junta. Vámonos para conversar con los médicos mientras les contamos el siguiente dato. Porque, atención, en la glándula tiroides pueden aparecer diversos bultos y nódulos. La mayoría de estos son benignos, pero otros sí que pueden ser cancerosos. Y yo quería preguntarles, doctores, porque esta es una de las grandes dudas, ¿no?, de las personas que tienen problemas con su tiroides, ya sean que tengan hipotiroidismo o hipertiroidismo, tienen miedo de que más adelante puedan desarrollar cáncer de tiroides. ¿Tendría alguna relación o no? Separemos definitivamente que hay un tema en la función, ¿no?, donde se describe el hipotiroidismo, que ya lo hablaron, y el hipertiroidismo. Y otro campo de las patologías o enfermedades de la tiroides es la presencia de tumores o nódulos. Relaciones muy pocas, pero sí debemos recordar que cuando hay una hormona elevada, como la TSH, en el hipotiroideo y vive con otros factores de riesgo, tendría un poquito más de riesgos, por ejemplo, de desarrollar nódulos, ¿no? La principal causa del hipotiroidismo es una inflamación de la glándula, que es la tiroiditis de Hashimoto, que lleva al hipotiroidismo, pero también se puede organizar en pseudonódulos, entonces el paciente puede pensar que tiene tumores o nódulos, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que lo más frecuente es encontrar una función normal cuando hay un tumor de tiroides o nódulo tiroideo. Eso es lo más usual. ¿Doctor? Felizmente, los nódulos en la tiroides, la mayoría de ellos son benignos. De 100 personas que tienen nódulos en la tiroides, el 95% de ellos van a ser benignos. Solamente alrededor del 5% de los nódulos terminan siendo cáncer. Pero tener nódulos en la tiroides es una condición frecuente, una condición común, sobre todo en las mujeres. Si examinásemos a 100 mujeres, el 60% de ellas tienen nódulos en la tiroides. Entonces, tener un nódulo en la tiroides no es de por sí una situación necesariamente alarmante, porque no es raro tenerlo. Pero sí significa que necesito hacer algo para determinar si ese nódulo que tengo es bueno o malo. ¿Y en el camino podría volverse malo ese nódulo? Hay algunos nódulos que sí tienen la posibilidad de convertirse en el transcurso del tiempo en malo, pero la mayoría de los cánceres de tiroides nace siendo cáncer de tiroides. La función tiroidea, como bien dijo la doctora, no sirve para saber si tu nódulo es cáncer o no es cáncer. La inmensa mayoría de los pacientes que tienen cáncer de tiroides, su tiroides funciona perfectamente bien. Entonces, con un análisis de sangre no se puede saber si tu tiroides tiene o no tiene cáncer. Eso es algo importante para saber, porque mucha gente se siente confiada porque su médico le ha hecho unos análisis de sangre, han salido normal, qué bueno, y por eso no tengo cáncer. No, lamentablemente no me puedo saltar a esa conclusión con un análisis de sangre. Eso es importante. Pero a ver, aquí vemos la anatomía de la tiroides y la paratiroides, ¿no? Y nos pueden explicar un poquito con un detalle, ¿no?, el funcionamiento, antes de ya meternos de lleno lo que vendría a ser el cáncer de tiroides y sus diversos tipos. Bien, entonces la tiroides, que es la glándula que estamos observando allí en forma de mariposa o de corbata Michi, es una glándula que se encarga del funcionamiento de muchos tejidos del cuerpo. El más importante de repente es el tejido nervioso. Desde el momento de la gestación, la tiroides es la que determina el futuro neurológico de los niños, porque determina dónde se van las células nerviosas, cómo se forma el cerebro, cómo se forma la médula espinal, todo depende de la tiroides. Igualmente en la gestación, el crecimiento de los niños depende principalmente de la tiroides. Muchos creemos que tiene más que ver con la hormona de crecimiento, pero durante la gestación, cuando uno crece tanto, depende más de la hormona tiroidea. Y cuando ya un niño nace o una persona es joven o adulta, el control de la temperatura, la constancia de la inteligencia, el corazón y sus latidos normales dependen de la tiroides. Entonces, todo el funcionamiento adecuado de la tiroides depende de la calidad y eso influye en la calidad de vida del paciente. Las hormonas que se forman ahí, que son las hormonas tiroideas, nosotros las conocemos como T4 y T3. Son las que funcionan a nivel de todo el organismo. Adicionalmente estamos viendo 4 glándulas que son como unas perlitas amarillas que están pegadas a la parte posterior de la tiroides.
se llaman paratiroides, que son básicamente las que se encargan del metabolismo del calcio. Y por lo tanto, uno de los síntomas más importantes de los trastornos del calcio, de la falta de calcio en el organismo, son los calambres, y el calambre más severo, que se llama tetania, que cuando una persona se queda como entumecida con una contractura fuerte y dolorosa. Una de las causas es la cirugía de tiroides. Muchas veces, porque la glándula esté por la proximidad comprometida con el cáncer, el cirujano de cabeza y cuello va a tener que retirar las paratiroides. Y una consecuencia en el postquirúrgico podría ser un hipoparatiroidismo, o sea, la disminución de la función y este cuadro, ¿no? En otras oportunidades es transitorio, porque la circulación de estas glándulas es tan fina que por el mismo acto operatorio podría disminuir y bajar la función, pero luego se recupera. Tal vez el doctor podría comentar algo. Esa imagen es importante porque nos va a ayudar a entender algo que la gente no tiene claro y no tiene por qué tener claro. La glándula tiroides es una, no son dos. No es tiroides izquierda, no es tiroides derecha, solamente se tiene una glándula. Entonces, cuando hay una falla en la tiroides, lo que falla es eso, la tiroides en general. Entonces es algo que hay que entender. Y es importante también darse cuenta que no es igual tener un nódulo, un tumor en un lado, que tener varios tumores en los dos lados, porque definitivamente el tratamiento va a cambiar. Entonces es importante entender que la tiroides es una, y es importante entender que cuando hay que hacer un tratamiento va a estar en función al tamaño del tumor, a la cantidad de los tumores y a qué tipo de tumores en el que tenemos. Podemos llegar a hacer cirugías para sacar un pedazo de tiroides, si eso es necesario, o podemos llegar al extremo de tener que sacar toda la tiroides. Eso va a depender de qué cosa es lo que tiene el paciente para poder planificar el tratamiento. Un término adicional que es importante que los pacientes recuerden es que bocio quiere decir crecimiento de la tiroides. Entonces, cualquier bocio es un crecimiento, y si es un bocio difuso, o sea, toda la tiroides está crecida, o si es un bocio nodular, es donde hay un tumor dentro de una tiroides. Entonces, muchas veces el paciente dice, tengo bocio y está asustado por eso. A veces el crecimiento de la glándula no tiene mucho impacto en la salud del paciente, ¿no? Sí, justo le voy a comentar esa parte, ¿no? Que la tiroides está asociada mucho con el yodo, por eso que está ahora pues la sal yodada, en unos lugares no había sal con yodo, y había pues estos tumores pues, que eran grandes, que no se ven mucho ahora, ¿no? Son unos tumores muy grandotes que están en el cuello como un collarín gordo, que es justamente el bocio, que es un crecimiento que no es lo mismo que el cáncer. Exacto. Para que la gente no se asuste. La glándula tiroidea tiene diferentes tipos de células, como mencionamos acá, que pueden generar distintos tipos de cáncer. Esto implica entonces que la diferencia determina cuán grave es el cáncer y el tipo de tratamiento que necesita, ¿no? La gran mayoría de otros son cánceres de tipo papilar. Es correcto. El cáncer de tiroides tiene varios subtipos, varios cánceres dentro del saco grande que es cáncer, pero la gran diferenciación o los dos grandes grupos son cáncer bien diferenciado de tiroides y todos los demás. El cáncer bien diferenciado es el que, como ustedes mencionaron al principio, felizmente el más frecuente y felizmente el menos agresivo, pero no deja de ser cáncer. Hay que tener cuidado porque mucha gente quiere entender que le ha tocado un cáncer benigno. No existen esas dos palabras juntas. Si tienes cáncer es porque tienes un tumor maligno. Que sea menos agresivo que otras enfermedades, eso es bueno, pero no deja de ser un cáncer y hay que tener cuidado. Si juntamos el cáncer papilar con el cáncer folicular, que son los dos tipos de cáncer bien diferenciados, estamos alrededor del 85-90% de los cánceres, felizmente. El cáncer medular ocupa entre 5 y 10%, y el cáncer anaplásico, que es el más agresivo, está entre las 3 neoplasias malignas más letales en el cuerpo. Felizmente está entre el 5% como un máximo. Entonces tenemos los extremos desde un cáncer de tiroides en el cual probablemente te cure solo con cirugía, a tener un cáncer anaplásico también en la tiroides, del cual probablemente sea poco lo que vamos a poder hacer. Entonces la misma glándula tiene extremos. Ajá. Aquí en nuestro país, ¿qué puesto ocupa el cáncer de tiroides? Esa es una buena pregunta. No creo que haya una estadística nacional, debería haberla, pero no la hay. Pero te puedo decir
en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas donde yo trabajo, el cáncer de tiroides, para comenzar, es un cáncer más frecuente en mujeres que en hombres. Eso es algo que hay que saber y eso es algo que hay que entender. ¿Qué tan frecuente? 4 veces o 6 veces más frecuente. De 4 a 1, de 6 a 1, dependiendo de los sitios. En las mujeres, en el instituto, el cáncer de tiroides ocupa el 4º lugar. Mama, cuello uterino, estómago, tiroides. Entonces, no es raro, no es infrecuente. No tengo una respuesta nacional, pero te puedo decir la respuesta que nosotros tenemos como instituto. 4º lugar entonces, en el caso de las mujeres. Sí. Ajá, muy bien. Justo hablando de mujeres, Patricia tiene 29 años, nos llamó de Jesús María. ¿Se debe proteger la tiroides en un examen de rayos X para prevenir el cáncer o es un mito? Nos vamos a la pausa, doctores, pero después de ella le contestamos a Patricia. Estamos de vuelta en la Junta Médica. Hoy hablamos del cáncer de tiroides y Patricia, doctores, les preguntaba, ¿se debe proteger la tiroides en un examen de rayos X para prevenir el cáncer o es un mito? Bien, dentro de los factores de riesgo para cáncer de tiroides está la radiación externa y los accidentes radionucleares. Entonces, realmente la cantidad de radiación que reciba depende de cada examen. Por ejemplo, sabemos que la mamografía es uno de los exámenes que más radiación produce. Entonces hay que definir y por norma ahora debería solicitarse un collarín protector siempre y cuando la paciente tenga riesgos. Por ejemplo, un paciente con nódulo tiroideo definitivamente tiene que usar collarín protector y debe solicitarlo al tecnólogo. Y si es factible, cualquier paciente que se haga si tiene algún familiar con problema de tiroides, cualquier problema de tiroides. ¿Y el que no tiene ningún problema con la tiroides? Por seguridad, porque no es nada fuera del otro mundo, es ponerse un collarín para hacerse una radiografía y todos los centros de rayos X deben contar con el collarín. Porque en teoría. La tiroides es una glándula que es la más expuesta que tenemos, está en el cuello. Muchas veces cuando uno se expone a radiación, rayos X, dice, hay que proteger los genitales, ¿no? Que entonces hay que ponerse un saco, plomado, algo, pero ¿qué es lo que más expuesto está y a lo que la radiación llega y daña rápidamente? La tiroides. Nadie piensa en protegerse la tiroides, ¿no? Entonces también quizás esta pregunta está un poco orientada a que antiguamente había muchos tratamientos de rayos X dirigidos al cuello. Y justamente en esos tratamientos la radiación pues es bastante agresiva, constante, permanente, y hacía pues que el cáncer de tiroides sea un poco más frecuente también en esa época. Pensar que la radiación por una placa de tórax, una radiografía de tórax me va a causar un trastorno en la tiroides, por supuesto que no va a pasar. Eso no es una condición normal. Si yo sufro de los pulmones y me tengo que hacer una radiografía de tórax con cierta frecuencia, por supuesto, me tengo que proteger la tiroides. Si me voy a hacer un chequeo cada, no sé, una vez al año, cada 3 años, protegerte la tiroides por radiografía de tórax probablemente sea un exceso. Pero no así la gente que trabaja en rayos X. Claro. La gente que toma tomografías, que toma rayos X, ellos sí están expuestos. Ellos sí tienen que tener la protección todo el tiempo. Claro, todo el rato. En relación a lo que comentaba, doctor, sí, efectivamente, hace muchos años se veía que incluso cirugías, radiación se usaba para cicatrices queloides, de cabeza, cuello, o tratamientos para tiña, o sea, hongos en la cabeza, ¿no? Y cualquier radiación externa de cabeza y cuello terminó produciendo cáncer de tiroides, sobre todo en poblaciones más jóvenes, ¿no? Pero esas costumbres ya se fueron superando, ¿no? Entonces, pero definitivamente hay algunos pacientes que de todas maneras se van a tener que irradiar porque tienen una neoplasia en cerebro y va a tener que recibir la radiación, entonces hay necesidad de ir protegiéndolos también, ¿no? Vamos a ir protegiendo poco a poco. Hay que tener en cuenta el dato que viene a continuación, pero ¿quieres tú comentar algo? Lo de Chernobyl y todo esto, se dice que después de esas radiaciones, en unos 30 o 40 años, habría más probabilidad de cáncer de tiroides, algo así. ¿O cómo es este grupo de pacientes? Es correcto, cuando han habido estos accidentes y cuando ha habido Hiroshima, cuando ha habido Nagasaki, todas esas exposiciones masivas a fuentes de radiación, el efecto
para el cáncer ha ocurrido generalmente alrededor en promedio de los 15 años. Ese es el tiempo en el cual ha habido una degeneración. No es tan rápido, no es inmediata normalmente, en la mayoría de los casos son 15 años en promedio. Pero ese cáncer que ataca por culpa de esta radiación es bien agresivo. Chernóbil, O sea, ¿hay posibilidades de recuperarse de este cáncer? en Chernóbil se detectó una situación, porque hay un cáncer antes de Chernóbil y después de Chernóbil, ¿no? Entonces, no fue más agresivo, fue un cáncer más bien que permitió hacer muchos estudios porque había más casuística, pero fue un cáncer que realmente no fue tan agresivo ni produjo gran mortalidad cuando se presentaba, como comentaba el doctor, a los 15 años de la exposición. Pero Chernóbil cambió algo, porque Chernóbil fue un evento donde una gran cantidad de radioisótopos, sustancias radiactivas fueron al ambiente, ¿no? Entonces, no solo yodo radiactivo que iba de frente a la tiroides, sino también cesio, que vive 120 años, mientras que el yodo radiactivo solo vive 8 días, ¿no? Entonces, hubo mucha irradiación. Entonces, además del cáncer de tiroides, hubieron otros cánceres que quizás fueron los que mataron a los pacientes con más agresividad. Pero, ¿qué pasó antes y después de Chernóbil? Antes de Chernóbil, si uno se exponía a la radiación, un accidente radionuclear, la primera lesión que aparece es un nódulo tiroideo. Y aparecía más o menos a los 20 años. Si no aparecía a los 20 años, ya no aparecía. Pero después de los 20 años podía convertirse en cáncer más o menos entre 10 o 20 años después. O sea, era muy lenta la curva. En cambio, después de Chernóbil, hubieron casos, si los pacientes eran muy jóvenes, hay un estudio inglés que lo demuestra, que ya a los 5 años, después de la exposición, habían nódulos. Y después, a los 10 años, ya había cáncer. Entonces, ese seguimiento es importante porque cambió un poco la biología del cáncer por la exposición, ¿no? Entonces, pero es importante porque esos accidentes radionucleares los hemos visto en Fukushima y ahí ya hemos tenido mejores conductas, ¿no? Entonces eso es importante. Profilaxis también estaba leyendo. Exacto, nos enseñan bastante los accidentes y sobre todo nos permiten hacer prevención, ¿no? Muy bien, ahora sí, los cánceres que se originan en los nódulos tiroideos generalmente no producen síntomas. A veces las pruebas de función tiroidea son normales, aun cuando el cáncer ya está presente. Efectivamente, el cáncer generalmente es asintomático en los primeros años, ¿no? Pero luego ya cuando pasa el tiempo y crece más y de acuerdo a hacia dónde va creciendo, pueden recién aparecer los síntomas de compresión, ¿no, doctor? Es correcto. El cáncer, y ese es uno de los principales problemas, no solamente el cáncer de tiroides, sino el cáncer en general, no duele. Y generalmente la gente va al médico al día siguiente cuando algo le duele. Cuando tienes una bola en el cuello de 3, 4 centímetros y no te duele, generalmente uno espera. Y esa es nuestra idiosincrasia, así somos acá en el Perú, lamentablemente es así. Entonces, esperar a que algo duela, esperar a que algo moleste para ir al médico definitivamente no es una buena idea. Los nódulos en la tiroides comienzan a molestar, no solamente el cáncer, cuando ocupan cierto espacio, el cuello es muy pequeño. Si yo meto una bola de 2 centímetros, tengo que empujar algo y es ahí cuando recién comienzan a dar síntomas. Generalmente a partir de los 2 centímetros. Puedo tener problemas para comer, me comprime el esófago, problemas para hablar, me comprime el nervio que va a las cuerdas vocales, problemas para respirar, problemas para mover el cuello. Pero sí, pues, cuando eso ocurre ya no estamos hablando probablemente de un nodulito de 1 centímetro. Podemos poner a doble pantalla, justo tenemos aquí los síntomas que acaba de describir el doctor mientras seguimos comentando con nuestros médicos. El primer síntoma que vemos ahí, de lejos, es el más común. Tener una masa, como bien lo dijo el doctor al inicio, tener una bola, una pelota, pónganle el nombre que ustedes quieran. Lo importante es que el paciente o la familia del paciente se dé cuenta que cuando la señora o el señor levantan el cuello, algo hay ahí. Un lado del cuello no es igual al otro, hay una bola que no la tenía antes. Bueno, eso es más que suficiente. Estos bultos siempre van a ser palpables. O algunos pueden pasar incluso desapercibidos. Generalmente son palpables cuando crecen de la tiroides para adelante, pero también pueden crecer de la tiroides para atrás. Y ahí hay una forma de sentirlo. A veces ni el médico lo puede tocar. Entonces, felizmente la inmensa mayoría crece para adelante. Pero respondiendo a tu pregunta, no siempre son palpables. No, continuamos más. Dolor en la parte frontal del cuello.
Es raro. Generalmente, como les digo, ni los nódulos en la tiroides ni el cáncer de tiroides duele. Hay algunas patologías como las tiroiditis que causan dolor, pero no necesariamente son cáncer. Y el cambio de voz también se asocia, ¿no?, a cáncer de tiroides. El cáncer de voz, el cambio en la voz ya es una señal de cáncer localmente avanzado. Sí. Eso sí ya es una señal de alarma y probablemente el médico, cuando tenga un paciente con un bulto en el cuello y tenga cambios en la voz, ya no estamos hablando de una lesión. ¿Cómo se pone esa inicial. voz? ¿Ronca? Ronca, le baja el tono de la voz, se pone ronco. Claro, porque la idea es que tenemos acá, pues, está el esófago donde pasa la comida, está la tráquea, y el bulto va creciendo, creciendo y nos va comprimiendo, como mencionaba el doctor, todas las estructuras internas. Mejor. Y tenemos, pues, como menciona ahí, roquera o cambio de voz, problemas para deglutir, dificultad para respirar y tos constante incluso, ¿no? Como algo como que está raspando y Una carraspera. una garrastera constante. Como lo que tengo yo ahorita. Chequéate el tiro. Ecografía. Voy a buscar otro. Muy bien, entonces como decían los médicos, estos son algunos síntomas que pueden presentarse en el cáncer de tiroides, pero cuando esto ya está avanzado, ¿no? Al inicio pueden pasar algunos años y el paciente no siente absolutamente nada. Como dice el doctor, vamos al médico cuando ya nos duele, nos fastidia algo. Si no ocurre eso, nada. ¿Cuáles son algunos factores de riesgo? Bueno, la exposición indiscriminada a la radiación, aquí podemos, ¿no?, hablar, por ejemplo, de Chernóbil o algunos accidentes nucleares, humos volcánicos. Así es. También lo podemos incluir ahí. Hay unos estudios italianos que luego se han replicado en zonas volcánicas de otros países, ¿no?, que determinan que efectivamente las regiones cercanas a los volcanes tienen 11 veces más frecuencia de cáncer de tiroides que el resto. ¿Y qué pasa ahora con este volcán, ¿no?, que es Lubinas. Lubinas. Ahora habrá que esperar y hacer prevención. Claro. Es importante. ¿A ese grupo habría que darle profilaxis o algo? ¿Un estudio? ¿Cómo haríamos? Ahí tendríamos que ver una ecografía basal, como se hizo el trabajo en Fukushima, ¿no? Una ecografía inicial, luego ir controlando cada cierto tiempo a los pacientes, ¿no? Pero no... Comenzar ahí a chequear. Sí, bueno, de hecho es una obligación de salud pública. Si Claro. sabes que hay un factor de riesgo y está ocurriendo algo, tenemos que hacer algo por esa Exacto. población, preventivamente hablando, y no esperar después tener una epidemia de nódulos o de cáncer de tiroides en esa población expuesta. Y decir, vino porque hubo tal cosa. Cuando ya sabíamos Cuando que eso podía haber tendríamos que- ocurrido. Es así. Eso sí es cierto. No, bueno, el tercer factor de riesgo, antecedentes familiares, pero también está ahí la deficiencia o exceso de yodo y autoinmunidad a la insulina. Y bueno, la prediabetes también, Leslie. Sí, doctora, mire, tenemos acá hablando siempre del síndrome metabólico, hablando de los diabéticos, prediabéticos, hipertensos. Ayer estuvimos hablando también de La gota. la gota, ahora tenemos a la tiroides también asociada con la prediabetes. ¿Qué grupo de gente con prediabetes puede ir a cáncer de tiroides? En general, todos los pacientes que tienen resistencia a la insulina, es decir, que la insulina no funciona bien, el paciente tiene signos como oscurecimiento del cuello, que se llama acantosis nigricans, o acrocordones, que son estos lunares de carne que aparecen muy frecuentemente. No es que van a tener cáncer, sino hay que hacerles estudio para descartar prediabetes y resistencia a la insulina. Entonces, es importante el peso también, estar en un buen peso para la talla. ¿Y por qué? Porque la insulina y el exceso de insulina y la resistencia a la insulina activan una vía que produce no solamente el cáncer de tiroides, sino varios cánceres, ¿no? Igual que la obesidad se ha implicado en muchos cánceres de mama, de próstata, de pulmón. Casi todos los cánceres tienen que ver con resistencia a la insulina y la tiroides no se escapa. de ello. Mire, como un estilo de vida saludable, una alimentación y ejercicios básicos para todas las enfermedades. No básicamente hacer dieta o ejercicio por una, sino con todas realmente. Si me permites hacer un comentario sobre eso, hay un incremento a nivel mundial del cáncer de tiroides, por lo menos en el diagnóstico. Cada vez se ve más en los estudios reportados que en todos los países, sobre todo en los desarrollados, el cáncer de tiroides está aumentando. Entonces, ¿qué pasa si hay menos radiación hoy? ¿Qué pasa si ya la gente come yodo? ¿Por qué el cáncer está aumentando si los factores de riesgo los estamos quitando? Bueno, hay un factor de riesgo que ha dicho la doctora, que es el sobrepeso y la obesidad. Ha pasado a ser uno de los actuales factores de riesgo que no estamos controlando. Lamentablemente hay una epidemia de obesidad, 40%, 50% en algunos países, es altísimo. Entonces, eso está haciendo que el cáncer de tiroides, entre otros cánceres, aumente.
Para que vean cómo se van asociando, Todo. ¿no? La obesidad y la diabetes, comentábamos ayer, son gatilladores para múltiples enfermedades, ¿no? A ver, hay diferentes tratamientos, ¿no?, para el cáncer de tiroides. Por un lado está la cirugía, que esto puede ser parcial o el retiro completo de la glándula tiroides, ¿no, doctor? El tratamiento básico del cáncer de tiroides, es más, el tratamiento con el cual todos los demás tratamientos se siguen sumando, es la cirugía. El estándar es la tiroidectomía total, porque tú lo que tienes es cáncer de tiroides. Lo que está enfermo es la tiroides, no es una bolita que te apareció en la tiroides, es la tiroides que hay que entender que está enferma. Entonces, en líneas generales, la tendencia mundial es que si tú tienes cáncer de tiroides, se te tenga que sacar toda la tiroides. Por supuesto, no hay ninguna regla que sea al 100%. Si el tumor es muy pequeñito, mide menos de 1 centímetro y eres una paciente joven, probablemente se te pueda sacar menos que todas. Pero en líneas generales, el tratamiento que mejor va, que tengo más posibilidades de curar y mejor control del paciente, es sacándole toda la tiroides. Y un paciente les podría preguntar, una vez que me quitan toda la tiroides, ¿con qué se reemplaza la función de esta glándula? Con la hormona tiroidea que viene en pastillas y se va a ir dosificando la cantidad que requiere cada persona. Se va a tomar de por vida. De por vida, de por hormona. vida, efectivamente. Hay que entender que la tiroides tiene una única función en la vida, que es producir hormona tiroidea. Para eso está. Si yo te saco la tiroides, tú tienes que seguir tomando hormona tiroidea para que puedas seguir haciendo tu vida todo lo normal que lo has venido haciendo. La tiroides hubiera funcionado toda la vida, entonces tú tendrías que tomar la pastilla toda la vida. Eso es algo que hay que entender. Exacto. Muy bien. Doctor, ¿y la tiroides, el cáncer de tiroides se pega o se va o afecta también la paratiroides? Cuando el cáncer de tiroides está localmente avanzado, eso quiere decir que se ha salido por fuera de la tiroides, comienza a infiltrar, a destruir las estructuras que están alrededor de la tiroides. Entre esas estructuras, como pudimos ver en el dibujo inicial, están las glándulas paratiroides. Se llaman paratiroides porque están al costado de la tiroides. Su única función en esta vida es regular el calcio. Hacen que el calcio suba y que el calcio baje. En teoría, en una cirugía de tiroides que no están infiltradas las paratiroides, hay que dejarlas 4, o por lo menos hay que hacer el mayor esfuerzo para dejarlas 4. Pero si el cáncer está localmente avanzado y ya se salió por fuera de la tiroides, hacer un esfuerzo por dejarlas probablemente sea un error, porque se me va a quedar algo de enfermedad pegado a estas glándulas. Generalmente el cáncer de tiroides es unilateral, entonces estaría yo en la necesidad de sacar las de un lado, pero tendría las del otro lado, que debería ser suficiente para que el paciente pueda controlar su calcio. No se preocupen los pacientes. Muy bien. Bueno, además de la cirugía, que es uno de los tratamientos, tenemos el otro, ¿no?, que es la terapia con yodo radioactivo. Así es. Bien, la cirugía, recordemos, es el tratamiento curativo del cáncer de tiroides. Adicionalmente, los cánceres tenemos que evitar que regresen, porque el cáncer de tiroides probablemente se considere el 90% no tan agresivo y que también no produce alta mortalidad, pero regresa. Es un cáncer que retorna. Y lo que nosotros vamos a hacer con el yodo radioactivo es evitar la mortalidad para los casos más graves y vamos a disminuir el riesgo de que la enfermedad recurra o regrese, ¿no? No va a regresar hoy o mañana, pero puede regresar en 1 año, 2, 10 años. A veces el cáncer papilar demora. Entonces, ese tratamiento es muy bueno. ¿Por qué? Porque, como comentaba el doctor, la función de la tiroides es producir hormonas tiroideas y son las hormonas tiroideas las que hacen todo el efecto en el organismo. ¿Y de qué se forman las hormonas tiroideas? Con yodo. Y el yodo se ingiere normalmente en la dieta. Lo beneficioso del tratamiento con yodo radioactivo justamente es que el yodo, le ponemos una sustancia radioactiva, lo damos por vía oral y se va a la tiroides y mata a todas las células enfermas y las que también no están enfermas, para quedarnos un cuello limpio y también poder volver a usar las hormonas cuando se necesiten. Pero además es muy bueno si hay metástasis. A veces el cáncer se puede ir a los pulmones, se puede ir a los huesos, ¿no? La forma más fácil de irse es a los ganglios, pero los ganglios no captan el yodo radioactivo, ahí el tratamiento es quirúrgico. Sin embargo, cuando es pulmones o es huesos, el yodo radioactivo es muy bueno.
si capta el yodo, tenemos todas las posibilidades de recuperar al paciente. Ahora, un paciente que está recibiendo terapia con yodo radioactivo, ¿debe ser excluido, por ejemplo, en algún lugar de su casa o puede estar con todo el entorno tranquilamente? Todo depende de la dosis que recibe. Ajá. Generalmente para tratamiento de cáncer las dosis son más altas que para otras enfermedades. Entonces, como hablábamos en un momento, depende también de la vida media del yodo, ¿no? Entonces, si el yodo vive 8 días, es decir, le di 100 milicurís a los 8 días, ya tengo 50, a los 8 días más tengo 25, y tenemos que ver qué cantidad le hace daño al entorno, ¿no? Más o menos son 3 o 4 días lo que el paciente requiere estar aislado y luego puede ir a su domicilio, pero no tener, digamos, tener muchos cuidados con los contactos con niños pequeños y gestantes, ¿no? Pero los adultos no tendrían mayor problema. Entonces, para que nos quede claro, el hecho de que nos puedan hacer esta cirugía y nos quiten toda la glándula tiroides no significa que este cáncer no vaya a regresar nunca más. Podría volver en algunos casos. Lamentablemente es cáncer y el cáncer tiene esa característica, puede volver. No quiere decir que va a volver. ¿Y qué tan factible es que vuelva? Va a depender de en qué etapa lo encontremos. Si lo encontramos en las etapas iniciales, las posibilidades que el cáncer te vuelva o que el cáncer te mate son muy bajas. Si lo encontramos en las etapas más avanzadas, lamentablemente las posibilidades de curarla o que la enfermedad te vuelva son más altas. Entonces, sí, el cáncer puede volver. ¿Qué tan posible es? Va a depender en qué etapa lo encontremos. Eso es clave. Tenemos otra consulta. Rebeca dice, ¿la deficiencia de vitamina B incrementa la posibilidad de tener cáncer de tiroides? Nos vamos a la pausa nuevamente y ya regresamos enseguida con más aquí en la Junta Médica. Antes de irnos a la pausa, hemos visto una nota con Aura sobre los azúcares, ¿no? Que junto al doctor Ray Tixe nos estaban explicando cuáles eran mejores o cuáles son las cantidades que deberíamos consumir al día. Pero no nos hemos olvidado de que hoy estamos hablando del cáncer de tiroides. Y Rebeca, doctores, les había preguntado si la deficiencia de vitamina B incrementa la posibilidad de tener cáncer de tiroides. No hay ninguna relación entre la vitamina B y el cáncer de tiroides. Ajá, muy bien, ya está la respuesta entonces para Rebeca. Y ahora sí podemos comentar un poquito sobre la nota que hemos visto de Aura. El doctor decía que es bueno consumir fruta. Y justo yo comentaba con Leslie porque mucha gente dice que la fruta se debe consumir entera o cortada y no en jugos. Exacto, por la fibra. El azúcar de la fruta es la fructosa, que es el azúcar más dulce de la naturaleza. Y como hemos visto en la presentación, hay frutas que concentran más el azúcar que otras, ¿no? Entonces, es muy bueno consumir la fruta completa o cortada porque tiene la fibra y no permite que se absorba la fructosa, ¿no? En esa cantidad como se absorbería en un jugo. En un jugo, así no le eches azúcar, tú tienes ya 0 fibra. Entonces, lo que absorbes directamente al tomar es la fructosa. Y la fructosa es un azúcar que entra al metabolismo, igual te da calorías. No significa que sea malo tampoco. No es malo, pero es mucho mejor comer la fruta entera o picada. Ajá. Ahora, ¿qué es la miel? Porque la miel se dice que es un endulzante natural, pero no todas las mieles que encontramos en el mercado son naturales. En el supermercado, por ejemplo. Ajá. La miel también es fructosa. Y de acuerdo a la pureza de la miel, entonces vas a tener más o menos porcentaje de fructosa. Entonces, fructosa es un azúcar simple que también entra a un metabolismo y te da calorías y también te eleva los índices glicémicos. Entonces, la cantidad de sustancias que acompañen a la miel en relación a la pureza pues, tienen que ver con lo bueno o mala que sean. Realmente nosotros, de preferencia, en endocrinología no indicamos la miel. ¿Y la stevia, que está muy de moda? Sí, la stevia sí, usamos este edulcorante que es un edulcorante natural y como comentaron también, ustedes han visto que los edulcorantes tienden a, como no es azúcar y el cerebro se da cuenta que uno le está dando dulce y no es azúcar, entonces inmediatamente el cerebro empieza a liberar sustancias. Una de esas se llama neuropéptido Y, esa sustancia hace que uno tenga apetito por comer cosas dulces. Entonces,
y aumenta la insulina en el cuerpo. Entonces, cuando uno come muchos edulcorantes, vas a tener esa reacción, ¿no? Que más bien después vas a querer comer más, ¿no? Y va a subir la insulina y es un círculo vicioso porque la insulina acumula grasa en el cuerpo, la grasa disminuye los receptores de insulina, más peso. Entonces, la idea es con moderación. Stevia es un buen edulcorante, todo con moderación es bueno para el organismo. Claro, ¿no? Doctora, la miel no la recomendaría para pacientes endocrinológicos. Nosotros no los indicamos. ¿Ah? A otras personas sí pueden usar. Sí pueden usar, claro. Obviamente el paciente que quiere cuidar su peso o que tiene algún problema de prediabetes o diabetes no debería usar. ¿La panela sería una buena opción en vez de azúcar? En general sí, porque tiene menos porcentaje de sacarosa, pero digamos para los pacientes que no tienen patología, ¿no? No, porque ahora que está muy de moda utilizar la stevia, como que uno se siente menos mal, ¿no? Porque con un poquito ya endulza un montón. Sí, no le estás echando 3 o 4 cucharadas, ¿no? Para que el café esté dulce. Exacto. Como Leslie. Doctor, ¿usted qué dice? Yo creo que hay que buscar una justa medida en todo, ¿no? El exceso de cualquier cosa en esta vida es malo. El exceso de miel, el exceso de fruta, el exceso de azúcar. Creo que la palabra correcta es la moderación. No solamente es cuestión de comer bien, el estilo de vida sano es importante, tiene que ir de la mano con hacer ejercicio, tiene que ir de la mano con muchas otras cosas. O sea, si solamente me voy a preocupar porque no voy a comer el azúcar tal y tengo una vida desarreglada en general, probablemente el efecto no vaya a ser todo lo bueno que debería ser. Entonces, el consejo viene a ser, sí, claro, tratar de comer lo más sano, lo más natural posible, pero no solamente pasa por comida, pasa por estilos de vida. Eso es todo un conjunto. El estilo de vida es muy importante. Sí. A ver, Rosina de Piura nos ha llamado, tiene 54 años, dice, sufro de hipotiroidismo desde hace 15 años. ¿Las radiografías dentales podrían agravar mi diagnóstico o llevarlo a un cáncer? No definitivamente, porque realmente el hipotiroidismo no se va a convertir en cáncer. Y en segundo lugar, todas las placas dentales se hacen con protección, ¿no? O sea, protección local, o sea, no hay ningún problema. La paciente de hecho debe tener un diagnóstico de hipotiroidismo, pero no creo que sea hipotiroidea. Ella debe tomar su hormona tiroidea porque si no, no haría su vida normalmente. Entonces, pensar que la radiografía o algo en una persona que toma la medicina en la dosis correcta y que sus análisis de sangre, sobre todo la TSH, está en valores normales, para fines prácticos, ella es una persona normal. Eutiroidea. Muy bien, vamos con la siguiente consulta. ¿Ven lo que les decía? Las personas que tienen problemas con la tiroides piensan que van a desarrollar de repente o que tienen mayores probabilidades de tener cáncer, ¿no? Aide dice, soy operada de las amígdalas, tengo faringitis crónica y sufro de espasmos a la glotis. ¿Estos síntomas son factores de riesgo para desarrollar cáncer de tiroides? No, definitivamente no. Sí le voy a recomendar que se haga ver laringitis crónica, faringitis crónica, espasmo. Probablemente ese paciente lo que vaya a tener es reflujo. Sí. El reflujo es una condición en la cual el contenido del estómago, el ácido estómago, se regresa a la garganta, causa estas molestias, pero no tiene ninguna relación con el cáncer de tiroides, ni con la tiroides en general. Pero no es infrecuente, estoy totalmente de acuerdo con el doctor, pero no es infrecuente que el paciente piense que porque la garganta está a la altura de la tiroides tenga alguna relación y no lo tiene, ¿no? Bien. A ver, la siguiente, Zenobia. Zenobia, 55 años, de Jesús María, dice, tengo nódulos en la tiroides y estuve en tratamiento con vitamina B7, pero se me está cayendo el cabello en exceso. Me hice una biopsia y salió negativo. ¿Qué otras evaluaciones me debo hacer para descartar cáncer de tiroides? Bueno, para el cáncer de tiroides la mejor prueba diagnóstica es la ecografía. Entonces, si es que hay algún nódulo. Ahora, la caída del cabello puede ser por un trastorno funcional tiroideo, o sea, o un hipo o un hipertiroidismo. No lo describe acá, pero adicionalmente también hay otras causas, por ejemplo, las anemias, la deficiencia de ferritina. Entonces, lo que tiene que hacer si lo que quiere es descartar un cáncer de tiroides es una ecografía de tiroides. Yo quiero aprovechar que está mencionando la biopsia para completar un poco de cómo debe hacerse una evaluación de la tiroides en general. En la tiroides hay que evaluar dos cosas. En primer lugar, cómo funciona la tiroides, es decir, el nivel de las hormonas, y eso pasa por un análisis de sangre.
El segundo que hay que evaluar es cómo es la tiroides, si tiene nódulos, si no tiene nódulos, cuántos son, cómo son, si hay ganglios o no lo hay. Eso lo hace una ecografía. Esos dos exámenes van de la mano. Los dos generalmente tienen que ir juntos. Si encuentro un nódulo en la ecografía con algún grado de sospecha mediano hacia adelante, necesitamos hacerle una biopsia para poderle poner nombre y apellido a ese nódulo. Exacto. Sí, lo otro también que quizás cuando dice se me está cayendo el cabello en exceso, pensará que la gente que está en tratamiento para cáncer, hay algunos fármacos que hacen que el cabello se caiga. Y ella pensará que como puede tener cáncer, ya se le cae el cabello per se. Entonces el cabello no se va a caer si no tiene cáncer, sino que alguna medicación para el cáncer puede hacer que se me caiga el cabello. No se asuste por esa parte, No. requiere una evaluación adecuada. Pero en general, cuando ya los nódulos se han detectado como benignos, hay que hacer ecografías cada 6 meses de control. Perfecto. Aníbal dice, tengo 55 años y me detectaron cáncer medular de tiroides con metástasis en los ganglios. Me operaron hace 4 años y después recibí radioterapia. Sin embargo, me han vuelto a salir nódulos en el cuello. ¿Estos pueden ser malignos? Aquí ya estamos hablando de un paciente que sí tiene diagnóstico de cáncer. Eso ya es un punto de partida importante. Y como comenzamos a hablar al principio, no es el cáncer de tiroides más común, ni tampoco el menos agresivo. Está en la etapa intermedia. El cáncer medular de tiroides es un cáncer más agresivo de los otros que hemos estado conversando. Y una de sus principales características es que se va a los ganglios del cuello. El cáncer medular, hasta en un 40% de los casos, se va a los ganglios del cuello. Que ese paciente haya sido operado y ha recibido radioterapia significa que la enfermedad de alguna manera no estaba tan inicial. Debe haber estado en una etapa mediana, por poner un número. Si eso en el tiempo ha hecho que le vuelva a aparecer un nódulo en el cuello, sus probabilidades de que sean parte de la misma enfermedad son altas. Entonces necesita estar en manos de un especialista, hacerse una ecografía, hacerse un análisis de calcitonina, que en este caso es el que se hace para cáncer medular de tiroides, y probablemente hacerle una biopsia por aspiración a esos ganglios del cuello. Entonces, ¿hay probabilidades de que estos nódulos que le han vuelto a salir sean malignos? Tiene más posibilidades que el resto de las personas porque ya tiene un cáncer de tiroides de fondo, Y ¿no? nos puede ayudar mucho, como dijo el doctor, el dosaje del marcador tumoral, que es la calcitonina, y también se puede usar antígeno carcino embrionario. Y estoy totalmente de acuerdo en que si recibió después de una cirugía extensa que hacen los cirujanos de cabeza y cuello para cáncer medular de tiroides, porque cuando uno entra con ese diagnóstico ya tiene planificada una cirugía diferente que cualquier cáncer tiene. Y le han dado radioterapia, implica que había quedado la enfermedad por lo menos o era muy agresiva, y entonces debe haber partido con un marcador tumoral postquirúrgico inmediato, y lo que había que ver es la evolución de ese marcador. Hay que hacer imágenes, PET scan y buscar la enfermedad. Bueno, entendemos que de todas formas ese señor debe estar controlado, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Yo me imagino que sí. Por el Yo me diagnóstico imagino que el diagnóstico que tuvo. Muy bien, ahora vamos con la siguiente consulta. Rosa. Rosa, desde Coma, 71 años, dice, me han tomado una prueba de TSH libre y salió 0.03. Soy operada de tiroides y paratiroides. Me retiraron ambas. ¿Qué significa ese resultado? Significa que la dosis de levotiroxina que está usando de sustitución, si la lesión, hay dos posibilidades. Si la lesión por la cual se operó fue benigna, entonces usamos levotiroxina solamente para sustituir lo que falta de hormonas. En ese caso, la TSH, que es la hormona de control, debería estar entre 1 y 2. Como está más bajo, pensamos que es un hipertiroidismo llamado iatrogénico, o sea, por medicación. Se corrige la dosis, se le baja la levotiroxina y todo va bien. La segunda opción, que ella nos la comenta, ¿no? Si hubiese sido un cáncer por el cual se trató y por eso le sacaron también las paratiroides, en ese caso habría que evaluar en qué estadio de cáncer está, porque hay momentos del cáncer en que uno necesita tener esta hormona con valores indetectables o suprimidos para evitar que la enfermedad regrese. No en todos, en algunos pacientes que son casos severos y en algunos momentos, no todos los momentos del cáncer. Entonces, estas son las dos opciones que podría tener. Entonces, habría que definirlo con su médico tratante y los exámenes complementarios. Doctora, una paciente como ella, ¿cada cuánto tiempo tiene que hacer su control?
Porque aparentemente no se ha hecho controles y apareció así. Depende de las dos opciones que hemos dicho, ¿no? Si es un hipotiroidismo post cirugía, en ese caso con 2 veces al año está bien. En cambio, si es un paciente con cáncer, nosotros controlamos cada 3 meses de acuerdo al cáncer. Perfecto. Entonces ese significado tiene que verlo con su médico tratante para ver pues qué caso estamos hablando con la señora y le va a decir lo mejor que hay que hacer ahí. Bien, Kelly de Facebook nos escribió: mi mamá de 50 años fue diagnosticada con cáncer de tiroides hace 4 años. Le sacaron toda la glándula y recibió tratamiento con yodo. ¿El cáncer puede volver o migrar a otros órganos? Esa es una buena pregunta. La señora tiene un factor a favor, que es la edad. Ser paciente con cáncer de tiroides y menor de 55 años van mucho mejor que los que tienen más de 55 años. El hecho que le hayan sacado toda la tiroides y que en 4 años no haya evidencia de enfermedad, también es un factor a favor de la paciente. Pero responder de una manera categórica, si el cáncer le va o no le va a volver, va a ser muy difícil que alguien se la pueda decir con esa contundencia. Lo más probable es que no, pero lamentablemente no lo sé. No lo sabemos. Y que vaya siempre a sus controles. Y es correcto. Como no lo sé, probablemente la tenga que estar chequeando cada 6 meses. En la mayoría de los casos los chequeamos cada 6 meses y no hay nada. Pero de vez en cuando aparece uno que podemos detectar la enfermedad a tiempo y rescatarla de esa enfermedad. Es por eso que los chequeos, a pesar del tiempo transcurrido, son fundamentales. El cáncer de tiroides no es como en otras enfermedades que uno escucha: después de 5 años ya no tengo que volver, ya estoy... No, lamentablemente no es así. Tus posibilidades son muy bajas, pero no son 0. Pero están presentes. Están presentes. Muy bien, ahora vamos con la siguiente. Jorge dice: me operaron hace 10 años de nódulos benignos en la tiroides y me retiraron la mitad de la glándula. Han pasado 8 y me han encontrado nódulos en la otra parte de la tiroides. ¿Me puedo operar? ¿Se puede convertir en cáncer? A ver, ¿se puede operar? Sí, todo se puede operar. La pregunta no es si es que se puede operar, la pregunta es si es que se debe operar. El hecho que haya tenido nódulos benignos en un lado y se los hayan retirado, significa que lo más probable es que en el otro lado sigan siendo nódulos benignos. Eso es lo más probable. Pero nos falta información. Me falta saber, por ejemplo, de qué tamaño son. Me falta saber cuántos son y me falta saber en cuánto tiempo han aparecido. Si ya los tenía cuando lo operaron antes o le han aparecido recientemente. Claro. Las posibilidades de que alguien haya tenido un nódulo benigno y se haya operado y que los que ahora aparezcan sean malos es muy baja. Entonces, ¿usted qué diría? ¿Que se opere o no? Yo le diría que necesitamos tener más información. Claro. Necesito tener la ecografía y, si fuera el caso, hacerle una biopsia. Si los nódulos son menores de 2 centímetros o incluso de 1 centímetro y son benignos, no hay ninguna necesidad en ese paciente en operarse. Ok, muy bien. La siguiente, Oscar. Oscar, de San Juan de Lurigancho, dice: me hice una biopsia y salió negativo. Me hice una ecografía y salieron 3 nódulos. Para saber realmente si estos son malignos o benignos, ¿me tienen que hacer 2 muestras de cada nódulo o con una muestra es suficiente? Bueno, ahí realmente es importante el procedimiento que se llama biopsia con guía ecográfica. O sea, se hace la ecografía y ahí se buscan los signos de benignidad o de malignidad y se escoge los nódulos que tienen, el nódulo que tiene signos de malignidad para la biopsia. Ahí también se debe observar el tamaño del nódulo, si es más alto que ancho, si los bordes son nítidos, si hay calcificaciones, si hay circulación. Para eso también se hace una ecografía Doppler. Y cuando se guía de esta manera, no hay que hacer biopsias en cada nódulo, ¿no? Porque si son más bien benignos, no se les biopsia a menos que sean muy grandes. Habría que ver de los 3 el que tenga características más asociadas a malignidad quizás, y de esas hacemos una muestra y vemos ahí qué sale. Exacto. Vamos a sacarle todo, pura biopsia de cada nódulo. Bien, siguiente pregunta. Erika, me retiraron la tiroides e hice mi tratamiento con yodo. 4 meses después salí embarazada. ¿Existe posibilidad de que mi bebé nazca con hipotiroidismo? Bueno, para eso, primero uno siempre recomienda a las personas que cuando reciben yodo radiactivo eviten embarazarse en un tiempo, ¿no? Siempre damos un tiempo mayor para que el paciente trate de cumplirlo, ¿no?
Lo ideal es un año. Un año, por lo menos. Entonces, claro, pero todo depende de la dosis y del momento, ¿no? Porque la dosis, hay cánceres que captan más el yodo radiactivo y cánceres que lo captan menos. Por ejemplo, el cáncer papilar, que es el más común, capta menos. Así que decir, yo le doy 100 milicuris y de repente capta 60. A un folicular le doy 100 y capta 100, ¿no? Entonces, depende mucho del tipo de cáncer, la dosis, y definir esto va a ser muy difícil, ¿no? Si va a salir con alguna alteración, yo pienso que no, porque eso se puede ir viendo además durante el embarazo, ¿no? Ahora, para eso también tenemos la ayuda de cómo estaba ella durante el embarazo, sus hormonas y su tratamiento de sustitución. Es difícil contestar esta pregunta porque realmente incluso hay una fórmula que la estoy sacando mentalmente y tendría que tener la dosis, ¿no?, que recibió y el cáncer para poder determinar si tenía o no tenía riesgo, ¿no? Entonces, es un poco complicado contestar, pero depende, faltan datos para contestar. Doctor. Yo creo que, bueno, obviamente solo para complementar lo que la doctora ha dicho, lo más importante es sin duda la dosis que ha recibido, pero también es igual de importante si está o no ella eutiroidea, es decir, si el nivel hormonal está normal durante el embarazo, significa que lo más probable es que esa hormona le esté pasando al niño y el niño vaya a tener un desarrollo también normal. Si lamentablemente, por algún motivo, no ha tenido controles estrictos y ella está hipotiroidea durante el embarazo, las posibilidades que su niño tenga un trastorno en la tiroides o en general un trastorno del desarrollo son más altos. Entonces, respondiendo a su pregunta, y si todavía está embarazada, yo le recomendaría que hable con su ginecólogo, que le haga un perfil tiroideo y en función a esos resultados, que se vaya regulando la dosis que seguramente ya está tomando. Que no deje sus pastillas para la tiroides. Claro, y también recordar que los valores durante la gestación son diferentes a las personas no embarazadas, ¿no? Los valores de TSH son diferentes, son más bajos. Entonces uno podría pensar que está con función tiroidea normal y ya está hipotiroidea. Recordemos también que las 12 primeras semanas de vida del niño depende de la hormona de la madre, pero a partir de la semana 12 ya tiene su tiroides formada y él es el que produce sus hormonas, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con, como dice el doctor, que el ginecólogo o quien le haga el seguimiento sea muy cuidadoso en evaluar a la paciente. Muy bien, Natalie dice, ¿una paciente que ha tenido cáncer de mama puede sufrir de tiroides si se realiza rayos X como parte de sus chequeos? Realmente no por los rayos X, sino realmente hay una asociación entre cáncer de mama y nódulos tiroideos y cáncer de tiroides, igualmente de nódulos tiroideos y cáncer de mama. Nosotros lo hemos visto en la casuística, realmente no son independientes de la radiación, sino que lo que pasa es que a veces se detectan con los chequeos. Por ejemplo, una persona que tiene cáncer de mama tiene que eventualmente, con cierta frecuencia, hacerse controles con pruebas radiográficas y tiene que hacérselos. Y en el interín aparece un nódulo de tiroides, pero no es por la prueba radiográfica, sino básicamente porque hay una asociación que ya está descrita en la literatura entre estas dos neoplasias. Por eso es que cuando nosotros recibimos un nódulo tiroideo que resulta ser cáncer, siempre hacemos estudio de mama, parte del estudio. Y es importante entender que estamos hablando de dos neoplasias frecuentes en la mujer. Entonces, es común tener cáncer de mama en este país y es común tener cáncer de tiroides. Entonces, va a haber un grupo importante de mujeres que van a tener, lamentablemente, las dos cosas. Pero no por los rayos X. Pero no por los rayos X. Ajá. Ay, para que quede bien clarito. Vamos con la siguiente pregunta. Cecilia. Cecilia, desde Chaclacayo, dice, mi hija de 39 años sufre de hipertiroidismo. Tiene 3 nódulos y lleva tratamiento con metimazol. Algunas veces toma 2 pastillas y otras solo una. ¿Está bien el tratamiento o puede operarse de los nódulos? Bueno. Bueno, hipertiroidismo con nódulos, ideal, hay que ver la biopsia de los nódulos, realmente el tamaño y las características de los nódulos. Muchas veces es mejor, si es que hay algún signo de malignidad o de progreso, hacer una cirugía.
Ahora, en relación al tratamiento con este antitiroideo de la síntesis de las hormonas, es un muy buen tratamiento, solo que el problema es que se tiene que dar mucho tiempo. Y efectivamente, muchas veces hay que estar modificando las dosis, subiéndolas o bajándolas, ¿no? A veces el tratamiento es 1 año, 2 años, pero suele suceder que a veces son 5 o 10 años en que el paciente está tomando medicación. Entonces, por eso muchas veces es mejor el yodo radiactivo, que es una toma nada más para el hipertiroidismo. Pero teniendo nódulos, supongo yo que le habrán pedido unas pruebas de gammagrafía tiroidea antes de iniciar el tratamiento, porque es una de las indicaciones pocas indicaciones de la gammagrafía en el diagnóstico de nódulos tiroideos, que es cuando hay hipertiroidismo asociado. ¿Qué tal les preguntas? Hasta que ponen en aprieto aquí a las doctores. En realidad ya es importante esa pregunta, porque el hipertiroidismo es una enfermedad relativamente frecuente. Necesitamos, como bien dice la doctora, saber si los nódulos son hiperfuncionantes, si alguno de esos nódulos que tienen la tiroides es el que está produciendo este exceso de hormona tiroidea. Y el examen de elección es la gammagrafía. El hipertiroidismo no se trata con cirugía, no es el tratamiento de inicio. El tratamiento de inicio es un tratamiento médico. Cuando el tratamiento médico fracasa o toma mucho tiempo en controlarse, la segunda línea de tratamiento tampoco es la cirugía, es quemar la glándula, quemar el nódulo con yodo radiactivo. Hay que tratar de ser lo menos invasivo, lo menos agresivo con el paciente. En el caso que el paciente no responda a la hormona y no responda al yodo, por supuesto la cirugía es lo que sigue, porque ya eso lo tengo que sacar para que no siga la paciente. Pero no es la primera opción. De ninguna manera. Primero hay que agotar las anteriores. Si ya no funcionan estas dos, ya se va por la cirugía. A menos que haya signos de malignidad, que de todas maneras, es rara la asociación de hipertiroidismo y cáncer, es rara, pero si aparece, es agresivo. Lourdes dice, estoy operada de cáncer a la tiroides de tipo papilar y llevo tratamiento con levotiroxina, pero me late el corazón muy rápido cuando subo escaleras. ¿Por qué sucede esto? Bueno, habíamos hablado al inicio de esta junta que la hormona tiroidea también tenía un efecto en el corazón. Y justamente tiene un efecto en aumentar la frecuencia cardíaca y también la contracción, la fuerza de contracción del corazón. Entonces, como la enfermedad es cáncer de tiroides, habíamos comentado que se usan dosis un poquito más altas. Pero también uno tiene que poner en la balanza, ¿no? Si el paciente tiene problemas cardíacos o tiene osteoporosis, no va a poder usar dosis muy altas de levotiroxina. Hay que adecuar todo al paciente. Entonces, eso del latido del corazón podría ser una taquicardia, podría ser un exceso de función cardíaca provocada por la levotiroxina. Entonces es mejor evaluar sus valores hormonales y definir cuál es la mejor dosis para ella. Lo que tiene que entender la paciente y quedarse tranquila que no es por la enfermedad. No, es el cáncer de tiroides operado no es el que le está causando la taquicardia. Puede ser, como bien dice la doctora, y probablemente sea la dosis de hormona tiroidea que no está completamente regulada. Muy bien. Ahora, el señor no se vaya a asustar y no vaya a dejar esa medicina, ¿no? No, más bien, la medicina en este caso es muy importante, porque la levotiroxina está bloqueando que se eleve una hormona, que es la TSH. TSH es una hormona oncogénica, hay que bajarla. Y por lo tanto es importante tenerla. Entonces, en el caso del cáncer, uno usa levotiroxina por 2 razones. Una, para sustituir la función, o sea, un tratamiento sustitutorio, y 2, para evitar que regrese el cáncer. Entonces es importante, es tratamiento de cáncer también en el caso de él. Ahora sí, vamos con la siguiente. Fernando. Fernando, ¿el cáncer a la tiroides es hereditario? Bueno, ¿Un factor genético ahí? Existe el cáncer papilar familiar de tiroides y es el cáncer medular familiar de tiroides. Entonces, estos dos, nosotros tenemos varias familias afectadas con cáncer papilar, que es el cáncer más frecuente en nuestro país y en todo el mundo, y los estudios demuestran algo que nosotros no hemos podido demostrar en la casuística del hospital Rebagliati. Entonces, lo que demuestra es que las generaciones más jóvenes tienen cánceres más agresivos. Nosotros no hemos encontrado esto en nuestra población. Entonces,
Para lo que nos sirve es saber siempre, cuando uno hace una historia del nódulo tiroideo y posible cáncer, hay que preguntar por la familia. Siempre hay que preguntar si ha tenido cáncer en la familia o si ha tenido cualquier patología de tiroides en la familia, porque estas enfermedades se pueden asociar familiarmente. Más en el sexo femenino, pero también recordemos que es mucho más frecuente el cáncer de tiroides en mujeres, más agresivo es en hombres. Entonces, lo que sí debemos recordar también es que hay otro grupo que es el cáncer medular de tiroides, que ya nos comentó el doctor, que era un poquito más agresivo. El cáncer medular de tiroides, más o menos el 15% podría ser familiar. Y aquí una ventaja de esto, que ya se estudiaron los genes que lo determinan, ¿no? O sea, cuál es el gen que está afectado y se puede hacer un estudio familiar. Entonces podemos saber desde inicio qué niño va a tener un cáncer de tiroides más adelante. Y si ese cáncer es de comportamiento agresivo, se puede operar tempranamente la tiroides. O sea, realmente estos estudios genéticos nos han ayudado para avanzar en el tratamiento. Muy bien, a ver, vamos con la siguiente consulta. Sukei dice, mi amiga siente un bulto en sus amígdalas y cuando come siente que no pasa la comida. ¿Estos son síntomas de cáncer de tiroides? Bueno, primero hay que aclarar, y eso es un error común en la población en general, que las amígdalas, cuando te dicen, me duelen las amígdalas, se agarran acá al cuello. Las amígdalas no están en el cuello, las amígdalas están en la boca, están en la parte de atrás, al costado de la lengua. Pero es común, a todos hemos visto alguna vez, doctor, me duelen las amígdalas y se agarran acá en el cuello. Entonces, lo primero es ver si efectivamente son las amígdalas o es algún ganglio en el cuello. Esa parte es importante. Es raro que generalmente alguien no pueda comer con un cáncer de tiroides en una etapa inicial. No sabemos la edad de la amiga, no sabemos algunas características, pero en líneas generales mi primera respuesta va a ser no. Es poco probable que esto sea, ¿no? Doctor, usted también comparte la respuesta. No. Tendríamos que ver primero un chequeo general para ver qué es lo que tiene. ¿Qué es lo que tiene? Quizás el colega otorrino sea intervenir ahí más que nosotros. Es un otorrino el que debería seguramente evaluar a esta paciente. Y que no espere, ¿no? Porque si está con ese problema... Si tiene una molestia, ¿para qué esperar, no? A ver, Kelly. Que en el Facebook puso, mi mamá de 65 años tiene la hormona tirotropina muy elevada. ¿Esto puede conllevar a que tenga cáncer en algunos años? La hormona tirotropina o TSH elevada, muy elevada, es un diagnóstico de hipotiroidismo. La mejor conducta acá es que se determine el tratamiento con levotiroxina y vaya a valores normales. Ahora, habría que ver si, es muy general la pregunta, pero si el cuello tiene algún bocio o crecimiento, si este es difuso, si es inflamatorio, si hay nódulos, eso es un examen completo que debe hacer el especialista. Pero de primera intención, ahí hay que definir el hipotiroidismo, la causa y el tratamiento. Doctora, ¿qué opina usted de los hipotiroidismos clínicos, aquellos que tienen TSH alto y la T4, las hormonas normales? Esa es una controversia que existe en todo el mundo, ¿no? Depende mucho de qué está... Su clínico es un nombre porque no hay síntomas, ¿no? Entonces, pero sin embargo hay algunos pacientes que tienen problemas de colesterol, ¿no? Dislipidemias, podrían tener algún problema de cansancio crónico, y ahí entra el tema de que el paciente no se siente bien, aunque debería ser subclínico, ¿no? Entonces, ¿a quién creer? ¿A las hormonas o al paciente? ¿No? Y sucede mucho más en la esfera del cansancio y la esfera neurológica, ese malestar, esa astenia. Entonces, uno empieza pequeñas dosis de levotiroxina y el paciente se siente mejor, o no, o ya sea otro tipo de molestias. Entonces, lo que habría que ver, lo que recomiendan es el punto de corte de la TSH, si es más alto, y la presencia de anticuerpos. Para mí más importante suele ser siempre la sintomatología del paciente. Para mí es muy importante porque hay que recordar que la tiroides produce dos hormonas, la T4 y la T3, pero la que es activa es la T3. Aunque se produce 75% de T4, en el cuerpo se convierte en T3, que es la forma activa. Y entonces uno puede medir en la sangre T4 y T3 y saber que está funcionando bien todo ese eje, pero no en el cerebro. En el tejido nervioso, la conversión no es en la sangre, es dentro del tejido nervioso. Entonces uno no sabe a ciencia cierta
cómo está el nivel hormonal dentro del tejido nervioso. Entonces, el paciente puede estar bien con sus hormonas afuera, pero el paciente sigue cansado. Y uno le da un poquito de T3 y el paciente vuelve a ser el mismo. Entonces, eso es factible demostrarlo con ciertas pruebas y con ciertas pruebas terapéuticas, ¿no? A ver, vamos ya con esta última consulta porque ya estamos con el tiempo bastante justo. Elvira dice, sufro de tiroides hereditaria y estoy tomando levotiroxina nuevamente de 100 miligramos. ¿Es factible operarme? Probablemente lo que la paciente a lo que se refiere es que tenga un hipotiroidismo hereditario, y el hipotiroidismo como tal no hay necesidad de operarse. El hipotiroidismo es una condición que hay que tratar y el tratamiento es la levotiroxina. Entonces, en realidad, si su hipotiroidismo está controlado con hormona tiroidea, ella puede hacer su vida de la mejor forma. Muy bien. A ver, ¿terminamos o todavía tenemos otra pregunta? Lo digo por la hora. ¿Qué nos dicen? Ahí está, la última, Leslie. Carmen, de 59 años en La Molina, dice, sufro de tiroides y tengo un nódulo hace 2 años. Me indicaron que este es pequeño. ¿Me puedo operar? ¿En cuánto tiempo se hace maligno? Bueno, el paciente, si parece ser que ha tenido un seguimiento bueno en 2 años, y si le han dicho que es pequeño y la ecografía demuestra que no hay signos más que para observar, el paciente debe ser observado. Ahora, tiene que ser visto por un especialista siempre, ¿no? Para definir si, porque puede ser un problema malo aunque sea pequeño, entonces hay que definir bien si el paciente tiene o no un problema maligno. Puede ser que sea muy pequeño para biopsiar también, porque a veces hay nódulos que tienen tamaños menores de 5 milímetros, o sea, medio centímetro, y el bisel de la aguja para biopsia es por ahí. Entonces puede ser que la biopsia no sea... Pero sí nos ayuda mucho una prueba ecográfica con elastografía, de repente que mide la dureza del nódulo. Entonces eso es muy importante, pero tendría que ser visto y evaluado todo este proceso por un especialista. Doctora, entonces en resumen, todo nódulo tiene que investigarse. Y el tratamiento lo hace el especialista que define si hay que operarse o hay que dar tratamiento bioral. Exactamente. Muy bien. Nos vamos. ¿Ya, Leslie? Ya nos vamos, ya es la hora casi. Bien, muy agradecido, doctores, por esta charla de hoy día. Está muy interesante. Mucha gente adulta mayor, sobre todo después de los 50, 60, tiene 20% sufren de hipotiroidismo y la gente pues tiene hormonas alteradas y tiene mucha preocupación que está pasando. Entonces, si usted se palpa en el cuello algún bultito, tiene que ir donde su endocrinólogo, quien tiene que evaluarlo con su ecografía, exámenes de laboratorio, y él tiene que definir qué va a pasar. Entonces, ellos tienen que evaluarlos desde el inicio y los seguimientos son cada 3 y 6 meses de acuerdo a lo que me encuentren. Muy bien, 11:30 de la mañana, cumplimos nuevamente con el horario. Doctores, muchísimas gracias por haber estado nuevamente aquí en la Junta Médica. Que tengan todos un bonito día. Mañana regresamos con más. Mañana es viernes, ¿verdad? Claro, viernes de salud mental. Viernes de salud mental. Muy bien, ya lo saben. 10 en punto, estamos de regreso con más Junta Médica para todos ustedes. Chao.